Muy buenas tardes a todos. Son las 7 menos 20, una hora menos en Canarias. Una vez finalizada la reunión del Comité Técnico para la Desescalada, tiene lugar la rueda de prensa que ofrece, con la actualización de los datos sanitarios de cada día, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Buenas tardes, doctor. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pasamos al siguiente periodo en el que ha habido cambios de fase entre diferentes comunidades autónomas y en este caso va acompañado de una nueva propuesta de valoración de la situación utilizando datos más precisos, o nosotros consideramos que más precisos comparados con los que estábamos dando hasta la fecha. Tras un periodo de adaptación del nuevo sistema de vigilancia, ahora mismo podemos dar datos de indicadores que en estas fases son mucho más interesantes para poder valorar correctamente qué es lo que está pasando ahora, no lo que estaba pasando hace unos días, como pasaba antes, cuando los datos que recibíamos no correspondían a la fecha actual. Con este nuevo sistema de vigilancia tenemos información individualizada de cada caso, prácticamente de todas las comunidades autónomas, no prácticamente, desde hoy ya de todas las comunidades autónomas. Es cierto que en alguna todavía hay que hacer algunos ajustes, pero nos está permitiendo dar la información esta más precisa que ahora voy a notificar. Además, esta nueva fase en la que estamos está permitiendo que las comunidades autónomas, que ya están con una presión asistencial y una presión de valoración o de información menor de la que había hasta ahora, les está permitiendo verificar y validar datos, tanto los nuevos, con mejor calidad, como los datos con el anterior sistema de vigilancia y, por lo tanto, está permitiendo limpiar algunos duplicados, validar datos que sí que eran producidos por coronavirus, eliminar algunos casos que se habían introducido en las bases de datos y que no tenían que estar ahí porque no correspondían a las definiciones de caso, etcétera. Con lo cual, algunos de los datos que les voy a dar hoy van a demostrar todo el efecto de este proceso de validación. Sin más, vamos a entrar ya en los datos. Hasta la fecha estábamos dando datos de nuevas notificaciones. Hoy podemos dar datos de los nuevos diagnosticados en las últimas 24 horas. Hay una diferencia importante. Una notificación podía corresponder a casos diagnosticados semanas antes, días, semanas antes. Y en alguna ocasión creo que hemos tenido que explicar muy detalladamente lo que significaban algunos incrementos extraños en los datos recibidos. Hoy podemos dar la cifra de datos con fecha de diagnóstico de ayer, las últimas 24 horas. Son 132 casos, lo cual nos pone una situación evidentemente mucho más real, pero también nos muestra una evolución de la epidemia más favorable de lo que hasta ahora éramos capaces de observar. Además, podemos dar los datos por dos fechas más. Las fechas de diagnósticos y valorar los últimos 14 días y los últimos 7 días, como por ejemplo estamos haciendo en las tablas que se han publicado en la página web del Ministerio de Sanidad, pero también podemos dar los datos por la fecha de inicio de síntomas, que es la más cercana a la fecha de infección y por lo tanto la que más nos puede decir la probabilidad de transmisión en estos últimos días. Y estamos dándolas, y también estará puesto en la página web del Ministerio, la fecha de nuevos diagnósticos por fecha de inicio de síntomas de los últimos 14 días y de los últimos 7 días. En este caso, los diagnosticados en los últimos 7 días han sido 3.121, lo que implica una incidencia acumulada de 7 días de 6,64 por 100.000. Pero muchos de estos diagnosticados en estos últimos 7 días habían iniciado síntomas tiempo antes. Sabemos que en los últimos 7 días solamente habían iniciado síntomas 243 casos de los que ahora mismo tenemos notificados. Puede ser que todavía algunos de los últimos días no se hayan notificado y se notificarán mañana o pasado mañana, pero incluso aunque este número subiera parcialmente, muestra una clara diferencia entre la fecha de diagnóstico, como teníamos hasta hace poco, la fecha de notificación y la fecha de inicio de síntomas. 243 casos que han iniciado síntomas en los últimos 7 días. Lo que nos cambia esa incidencia acumulada de 6,64 que les comentaba en 7 días por cada 100.000 casos a 0,52 por cada 100.000 casos, lo cual nos muestra una evolución mucho más real de la epidemia actualmente. Es cierto que puede haber algún pequeño retraso en alguna notificación que se pueda complementar mañana, pero las cifras de las que estamos hablando al tratarse de 7 días son bastante más estables que las de un solo día como estábamos dando últimamente.
Estas cifras nos ponen en una situación muy buena para valorar el futuro de la evolución de la epidemia y de la desescalada de una manera mucho más realista y mucho más segura. Lo mismo nos sucede con el resto de los parámetros que estamos valorando habitualmente. Estamos hablando, por ejemplo, de los casos hospitalizados. Tenemos los casos hospitalizados totales, que incluyen todos aquellos que se han notificado desde el principio de la epidemia en cada comunidad autónoma y, por lo tanto, en todo el territorio nacional, pero con el nuevo sistema de vigilancia que fue implementado a partir del día 11 y se ha terminado de consolidar en estas 2 semanas anteriores, podemos dar además los casos que se hospitalizaron con fecha en los últimos 7 días. Sabemos que en estos últimos 7 días se han hospitalizado 256 nuevos casos. Son casos recientemente diagnosticados que han requerido hospitalización inmediata o casos un poco más antiguos que al evolucionar su enfermedad han podido necesitar hospitalización. Del mismo modo, sabemos que en estos últimos 7 días se han ingresado únicamente 11 casos en las unidades de cuidados intensivos y sabemos que con fecha de defunción en los últimos 7 días solamente se han notificado 50 personas. En esta columna última, la columna de fallecidos, si van a mirar los datos que hay publicados en la página web del Ministerio, verán que hay una discrepancia con los datos de días previos. Exactamente es de alrededor de 1.900, exactamente no, es de alrededor de 1.900 fallecidos menos. Bien, esto se debe a diversos factores. Estamos corrigiendo esas series que les decía, validando los datos, eliminando duplicados, eliminando personas que estaban puestas como fallecidos o ingresados o notificados como casos de coronavirus, que luego nos hemos dado cuenta, las comunidades autónomas se han dado cuenta de que eran casos sospechosos o probables, pero no confirmados y por lo tanto se tenían que poner en otro paquete. Y además tenemos, sí que es cierto que puede haber algún pequeño retraso de notificación en las bases de datos nuevas, que podría implicar un pequeño porcentaje de estos, pero la verdad es que sería en principio pequeño. Esta reducción nos pone además en una situación que estamos observando si analizamos los pocos datos que tenemos ahora mismo disponibles de residencias de ancianos en los que, como recordarán, había fallecidos por coronavirus y había fallecidos con sintomatología compatible. Si vemos cómo están evolucionando los datos de mortalidad en las residencias de ancianos, también nos damos cuenta que la proporción de aquellos que fallecen por coronavirus es cada día menor, pero también aquellos que fallecen con sintomatología compatible sin confirmar se ha reducido muchísimo en un periodo relativamente corto de solamente un par de semanas. Todo esto nos pone en una situación favorable, es cierto, pero ante la que tenemos que tener mucho cuidado, pero sobre todo nos pone en una situación en la que podemos valorar los datos de evolución de una forma mucho más precisa, entendiendo lo que está pasando hoy, no ayer ni antes de ayer. Y en este sentido tenemos otra información que es de mucho interés, que es la de los plazos en los que nos vamos moviendo desde que se inician los síntomas o se hacen las consultas en los servicios sanitarios hasta que se diagnostican los casos y se aíslan. Todavía hay cierta variabilidad entre comunidades autónomas, sobre todo debido a las comunidades autónomas que tienen poquitos casos y que están a lo mejor recuperando casos antiguos a través de programas de cribado, pero lo cierto es que entre la fecha de la consulta y la fecha del diagnóstico, antes pasaban promedios de 7 días, 10 días, hasta a veces incluso 30 o 40 días, ahora mismo están pasando un promedio de 3 días únicamente. Y este promedio probablemente se reducirá a medida que vayamos eliminando de la ecuación todos aquellos casos que surgen a partir de cribados de personas que iniciaron síntomas hace tiempo en algunos colectivos concretos. También sabemos que entre la fecha de inicio de síntomas y la primera consulta ese promedio se ha reducido a 3 días, cuando antes estaba también en torno a los 7-8 días. Con todo esto, volvemos a la misma situación al interpretar estos datos, y es que el panorama, la imagen que vemos ahora mismo con este nuevo sistema de información es la que nos permite valorar la situación actual y, sobre todo, porque además tenemos los datos por provincia, nos permite identificar mejor, más rápido las situaciones de riesgo, actuar, por lo tanto, más rápido y, sobre todo, además, actuar de forma mucho más localizada. Ya no vamos a hablar
del territorio nacional a la hora de actuar, ya no vamos a hablar incluso en muchos puntos de provincia, sino que podemos llegar a hablar de municipios concretos o incluso dentro de municipios concretos, algunos focos concretos, si todo el sistema funciona bien y con una capacidad de detección y respuesta más rápida. Entiendo que durante unos días nos va a costar acostumbrarnos a estos nuevos indicadores. Es cierto que son diferentes a los que estábamos acostumbrados y por lo tanto tenemos que valorarlos con prudencia hasta que sobre todo la población, los medios los entendéis correctamente, pero son indicadores que gracias al gran esfuerzo que han hecho las comunidades autónomas ahora nos ponen en una situación muy favorable para el futuro. Se han discutido además muchos de estos indicadores con organismos internacionales, por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, y la verdad es que están dos cosas, muy contentos, muy satisfechos con el tipo de indicadores que hemos propuesto, porque van muy en línea con lo que a estos organismos internacionales les interesaba que se pusieran en marcha, y sobre todo están muy sorprendidos con que hayamos conseguido hacerlos operativos, cosa que no ha sido fácil y, repito, tenemos que agradecérselo al esfuerzo que han hecho todas las comunidades autónomas. Me imagino que habrá muchas preguntas sobre todos estos cambios que ha habido, así que yo creo que podemos ya pasar y a lo mejor durante las preguntas, si hay alguna otra duda, podemos aclarar muchos de estos detalles. Sí, doctor, la verdad es que hay mucha insistencia de preguntas que han ido llegando un poquito antes y también durante su intervención. Europa Press le pide nuevas aclaraciones, menciona algunas cifras, porque han desaparecido los 1.918 fallecidos de la estadística, 472 infectados también. Los datos de hoy arrojan 1.126 fallecidos menos en Cataluña que ayer, 291 menos que en Madrid. Que reitere los criterios objetivos que han utilizado para hacer este reajuste de datos. Y también pregunta por qué si Madrid declara 17 muertos en el día, se refiere a la Comunidad de Madrid, el Gobierno solo recoge 3 en los últimos 7 días. Bien, voy a empezar por la última porque es la más rápida de responder y así no se me olvida. Si se dan cuenta, lo he comentado al principio, una cosa es los datos notificados y otra cosa es los datos que corresponden a fechas de defunción de los últimos 7 días. Probablemente, y tenemos que, lo verificaremos de todas formas, pero la Comunidad Autónoma de Madrid sí que ha podido notificar hoy 17 casos, pero esos 17 casos tienen diferentes fechas de defunción. Y fechas de defunción en los últimos 7 días, de acuerdo a la base de datos que nos ha enviado, son únicamente 3. Y eso puede ser aplicable a cualquier otra comunidad autónoma. Las comunidades autónomas pueden notificar datos antiguos o más o menos antiguos, pero lo que nos interesa ahora es la fecha de notificación. Esto es lo que nosotros hemos extraído con las fechas de notificación que ha dado la Comunidad de Madrid. Sí que es cierto, como he dicho también al principio, que todo esto está terminando de ajustarse. Puede haber algunos casos en los que la fecha de notificación no haya sido todavía introducida, es decir, puede haber alguna pequeña variación de un día a otro que se irá corrigiendo en las bases de datos tanto por las comunidades autónomas como por nosotros al hacer la corrección y se irá reflejando en las tablas de evolución de datos y en las series completas que se pueden descargar o se podrán descargar en cuanto estén suficientemente corregidas de tanto del Instituto de Salud Carlos III como posiblemente del Ministerio. Entonces, todos estos datos que pueden variar se supone que van a hacerlo en los próximos días un poquito y luego siempre puede haber alguna pequeña variabilidad por esos pequeños retrasos. Pero lo cierto es que ahora mismo en los datos que ha enviado, que ha cargado la Comunidad de Madrid en el sistema de vigilancia con fecha de defunción en estos últimos 7 días, fecha de defunción, no de notificación, aparecen 3 casos. Espero que no hayamos cometido un error, pero en todo caso los verificaremos como hacemos siempre todas las veces que es necesario. Luego, en cuanto a los fallecidos, es lo que he comentado. En estos últimos días en los que hemos estado haciendo verificación tras verificación, nos hemos dado cuenta, después de discutirlo con comunidades autónomas, y de hecho son las comunidades autónomas quienes nos informan de todos estos detalles, porque son ellas las que tienen los datos y por lo tanto las que nos los transmiten, que ha habido en algunos casos, yo no diría exactamente errores, pero sí variaciones en algunas variables. Y en algunos casos sí que es cierto que podrían incluso considerarse errores. En alguna comunidad autónoma, por ejemplo, hemos tenido un caso en el que se notificaban como casos confirmados por PCR algunos casos a los que se les había
prescrito hacer una PCR antes de haber tenido el resultado y por lo tanto no se tenía el resultado ni positivo ni negativo y se consideraba como caso confirmado un caso al que solamente se le había prescrito antes de tener el diagnóstico. Todo esto ha pasado con varios otros casos y eso ha pasado lo mismo con pacientes fallecidos. En las bases de datos, en algunos casos, se han introducido pacientes o fallecidos en los que había una sintomatología compatible, a saber si era por coronavirus o por otra enfermedad. En algunos periodos era más probable que fuera por coronavirus, sobre todo cuando había mucha incidencia. Cuando hay menos incidencia, sin sintomatología compatible, es menos probable que sea por coronavirus. Pero en todo caso se introducían como confirmados algunos casos que habían sido solamente probables. Todo esto ha hecho que los reajustes se modifiquen. Eso no quiere decir que además no tengamos algunos pequeños problemas que también se tienen que corregir. Sabemos que hay una comunidad autónoma en la que un municipio concreto han tenido problemas para introducir los datos, pero que estará corregido mañana. Por lo tanto, sí que les pediría un poquito de comprensión en estos próximos días. Es verdad que se lo hemos pedido varias veces, pero yo creo que ahora mismo vamos en una línea muy favorable para valorar lo que realmente queremos ahora, y es el número real de contagios que se producen en este momento y no el que se producía, como decíamos siempre, hace 14 o 15 días, lo que nos impedía poder valorar correctamente lo que estaba pasando ahora. La verdad es que en el Ministerio y yo creo que en las comunidades autónomas estamos cada vez más satisfechos de la calidad de la información y de la oportunidad que nos permite a la hora de tomar decisiones, pero sí que es cierto que algunos datos cambian y tenemos que entender que esto sucede. Pasa en todas las epidemias. Cuando se va teniendo más tiempo, porque la evolución de la epidemia lo permite, se tienen que verificar la información que se ha ido introduciendo en las bases de datos y en algunos casos hay que incrementar las cifras, en otros hay que reducirlas. En este caso, por ahora, parece ser que se han reducido según lo que nos han comunicado las comunidades autónomas. En todo caso, hay una comunidad autónoma que ha empezado a notificar hoy y por lo tanto puede ser que aún tengamos que adaptar o corregir algunos datos durante los próximos días, pero lo cierto es que han hecho ya un esfuerzo muy importante y una notificación muy buena. Canal Extremadura insiste en si puede aclararle si son 50 fallecidos desde ayer, porque no entiende que sean 50 fallecidos en la semana cuando solo ayer se notificaron 70. Una nueva oportunidad para explicar. Sí, es de nuevo el mismo factor. Ayer se notificaron 70 casos por fecha de notificación, no por fecha de defunción. La fecha de defunción nos indica que hoy tenemos únicamente 50, en todo caso en los últimos 7 días. Pero este mismo valor lo hemos ido viendo ya a lo largo de la semana pasada. A lo largo de la semana pasada ya hemos estado viendo que la fecha de notificación y las fechas de defunción no eran lo mismo. Y las cifras, la variabilidad de ese 70 de ayer por fecha de notificación a este 50 de hoy por fecha de defunción es coherente con lo que hemos estado viendo durante al menos 7 u 8 días en la semana pasada, de hecho, más el día de hoy. Es lo que tenemos. Sí que es verdad, como les digo, que algunas personas que fallecieron ayer pueden no estar actualizadas en la base de datos y puede haber una pequeña variabilidad en torno a esos 50, pero lo cierto es que son datos mucho más cercanos y mucho más representativos de la situación actual. Servimedia le pregunta por qué el total de fallecidos incluía casos sin confirmar de las comunidades si el Ministerio ya dio una orden al respecto hace varias semanas y se dijo haber sido depurado. También pregunta, ¿por qué hoy bajan también el total de casos y de atendidos en UCI? Y si va a volver a incluirse el dato de personas curadas que se suprimió el lunes pasado y que se prometió recuperar para el día siguiente. Sí, con los datos de personas curadas, discúlpenme, porque deberíamos de haberlo hecho, vamos a verificar a ver cómo lo podemos hacer correctamente, porque creo que ya lo han entendido durante muchas semanas de trabajo. Tenemos las personas curadas son aquellas que han tenido una enfermedad y se han curado. Lo que en realidad tenemos hasta la fecha son personas que han tenido algún diagnóstico de infección, no de enfermedad, y ahora en principio ya han tenido esa infección resuelta, pero no todas han estado enfermas. Sabemos que hay un cierto número de personas que son asintomáticas. En todo caso,
vamos a ver cómo lo podemos poner de la forma más correcta y sí que ahí lamento que no lo hayamos hecho hasta la fecha. La otra pregunta era sobre las UCIs y sobre, perdón, la pregunta anterior. Sí, lo busco ahora mismo. Es una pregunta, como decíamos, de Servimedia. ¿Por qué hoy bajan también el total de casos y de atendidos en UCI? Sí. Y anteriormente, ¿por qué el total de fallecidos incluía casos sin confirmar de las comunidades si el Ministerio ya dio una orden al respecto para ser depurado ese dato? Estos son problemas que se tienen que verificar con el tiempo y que no son fáciles. Es un problema de, hasta cierto punto, puede cambiar de una comunidad a otra y en alguna puede haber algún error de otro tipo, pero los que hemos detectado hasta ahora, en una parte no completa, pero sí importante, se debían a un error en el uso de fechas de notificación de variables, de manejo de datos estadísticos automatizados, que había un pequeño error en el dato que se recogía automáticamente con gramáticas o scripts, se llaman, son, por así decir, los textos que luego indican qué parte de la base de datos se debe de recoger o no. Esto nos ha pasado, por ejemplo, con algunos casos confirmados, hospitalizados, UCIs e incluso con casos de fallecidos. Y también en algunos casos, aunque la instrucción o la orden del Ministerio decía una cosa, luego siempre se pueden cometer algunos errores de notificación, que es normal. El dato es el que llega un certificado que en principio se codifica de una manera y que luego al revisarlo puede requerir una modificación. Esto puede pasar. Sí que es verdad que 1900, una variación de 1900 son muchos y obviamente estamos tratando de verificar que todo esto sea así. Pero en principio son los datos de los que disponemos ahora mismo. Entre UCIs y hospitalizados sí que parece que bajen, pero lo cierto es lo mismo que decía con los fallecidos. En los últimos días, los últimos 8 días, hemos estado verificando que los datos de UCIs por fecha de ingreso en la UCI también son similares a estos. Un problema que teníamos hasta ahora era que cuando se notifica un caso antiguo, pero al que se le hace el diagnóstico ahora, si ese caso estuvo hospitalizado en su momento o todavía está hospitalizado, pero se hospitalizó hace 10 días, figura como un nuevo caso hospitalizado, cuando en los últimos 7 días no ha sido hospitalizado, sino que fue hospitalizado hace tiempo o incluso puede ser que ya esté dado de alta. Todo esto es lo que nos permite ahora mismo valorar de forma correcta la situación sin perder muchos datos, algunos se puede perder, pero sobre todo sin estar dándonos una imagen que no es la actual, sino la de hace ya un tiempo. Entiendo que puede llamar la atención los primeros días, pero si van entendiendo la diferencia entre fecha de notificación y fecha de diagnóstico, fecha de inicio de síntomas, fecha de hospitalización, fecha de ingreso en UCI y fecha de defunción, verán que la fecha de notificación puede no coincidir y por lo tanto los datos no coinciden. Redacción Médica le pregunta hace una semana que no se conocen los datos de sanitarios contagiados. ¿Nos puede dar una cifra? Por otra parte, ahora que toda España ha avanzado en la desescalada, ¿se contempla implantar una aplicación de rastreo a nivel nacional? ¿Deberían garantizar las comunidades el acceso a mascarillas para los colectivos vulnerables para preservar la salud pública? Bueno, los sanitarios, el rastreo y... Mascarillas, las comunidades. Bueno, en cuanto a los sanitarios, sí que tenemos ya cifras de sanitarios porque este nuevo sistema, de nuevo, nos permite tener una información algo mejor, sobre todo relacionado con cuándo y cómo se han infectado estos sanitarios. Ustedes saben que los sanitarios son uno de los grupos de interés y por lo tanto se han estado haciendo muchos programas de cribados en ellos para descartar infecciones que puedan suponer riesgo para los pacientes con los que tratan. Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos que se han notificado a día de ayer 345 nuevos sanitarios, pero los notificados en los últimos, los sanitarios que han sido diagnosticados en los últimos 7 días son 124. Y de ellos, con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días, son solamente 15. Lo cual nos da una imagen mucho más realista del impacto que está teniendo la epidemia en profesionales sanitarios ahora mismo. Sabemos que los focos de transmisión ahora
están donde están los casos. Los casos ahora mismo están sobre todo en los hospitales. Sabemos que queda algún foco en alguna residencia de ancianos, o de algún centro sociosanitario, muy pocos, y debe de quedar todavía alguna transmisión residual en la comunidad o en los hogares, pero realmente con una transmisión bastante menor, salvo en puntos donde las medidas de precaución que hemos estado observando casi todos durante mucho tiempo no se han observado correctamente y pueda, por lo tanto, haber un cierto grado de transmisión mayor que en el resto de los lugares. Pero sabemos que los profesionales sanitarios que se han infectado o que han iniciado síntomas en los últimos 7 días son solamente 15, no los 345 notificados. De esos 345, la gran mayoría son personas que iniciaron síntomas hace ya tiempo o algunos incluso los superaron ya. En cuanto a las herramientas de detección precoz de contactos o de identificación de contactos, ahora mismo no tenemos ninguna disponible. Saben que estas herramientas tienen que superar varias fases. Son herramientas que tienen que garantizar, por un lado, muy bien todos los asuntos relacionados con la privacidad, los datos personales, etcétera, y por otro lado tienen que garantizar su utilidad. Ahora mismo el Ministerio de Agenda Digital, no sé exactamente cuál es el nombre del ministerio completo. Ministerio de Asuntos Económicos, la Vicepresidencia para Asuntos Económicos y Agenda Digital. Este mismo. Sabemos que este ministerio está ahora mismo proponiendo herramientas para la detección de contactos a partir de casos, pero están todavía en fases de prueba, pero no solo en España, en muchos otros lugares. Hay varias modalidades. En España, en concreto, por el tema de la protección de datos, no es fácil una generación rápida de este tipo de herramientas y luego hay que tener mucho cuidado con cómo se utilizan. El identificar contactos supuestamente de riesgos a los que no se les puede dar una salida o una detección o un manejo o un seguimiento adecuado por parte de los servicios de salud pública es complicado. Ahora mismo se están empezando a proponer algunas de estas herramientas, a valorar posibles pruebas. No sé cuándo estarán disponibles, pero lo cierto es que todas las comunidades autónomas han establecido unos mecanismos de seguimiento de contactos ahora mismo bastante potentes, en los que a través de entrevistas con los casos pueden identificar contactos de riesgo, contactos estrechos. No podrán identificar todos los contactos, ni mucho menos los contactos casuales, pero sí que es cierto que los contactos importantes, a riesgo de que se escape alguno, deberían de ser capaces de identificarlos y se les da un seguimiento adecuado. Estas herramientas de detección precoz de contactos no implica que luego se haga un seguimiento de los mismos. Hay varias modalidades, pero una de ellas, digamos que más está poniéndose a nivel de pruebas y ensayos en la población, es aquella en la que a la persona que ha estado en contacto con un caso confirmado le aparece un mensaje en el móvil diciendo que usted ha estado en contacto con este caso. Y a partir de ese momento es el propio interesado el que tiene que decidir si va o no a los servicios sanitarios. Eso implica mucha disciplina, implica que la persona realmente vaya al servicio sanitario posteriormente para que se le dé el seguimiento adecuado. Si una persona no tiene interés en que le puedan seguir, pues obviamente no lo hará. Y luego, sobre todo, implica que un gran número de la población, un gran porcentaje de la población, se descarguen las aplicaciones de las que estamos hablando para poder realmente tener una aplicación eficaz desde el punto de vista de control de la transmisión. Si no hay un gran porcentaje de población que se haya descargado, esa aplicación será mucho menos útil. Lo que no tendría sentido es que propusiéramos el uso de unas herramientas hasta que no demuestren un mínimo valor añadido a lo que ahora mismo se está haciendo. Pueden tenerlo, estamos entrando en plena era tecnológica y, por lo tanto, el uso de estas herramientas es muy posible que sea muy provechoso, pero tenemos que conseguir que se demuestre para poder realmente proponerlo a gran escala. ¿Reparto de mascarillas por parte de las comunidades para colectivos más vulnerables? Siempre y cuando sean las mascarillas adecuadas y se ajusten a las normas que están propuestas, yo creo que no hay mayor problema. Lo que no me parecería lógico es que se estén proponiendo el uso obligatorio de mascarillas en una serie de escenarios o de situaciones
y que el poder usarla o no y el cumplir o no con la norma dependiera únicamente del poder adquisitivo de las personas. Yo creo que tenemos que ser un poco consecuentes y a mí me parece bien, yo no tengo nada que decir. Por cierto, vamos a colocar bien el nombre de los ministerios. Es Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Lo de la agenda queda para la Vicepresidencia de Derechos Sociales y para la Agenda 2030 y para el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Entonces, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital es al que antes se refería el doctor Simón. Más cosas, no sé si le preguntaba a la política online, ha dicho el número total de sanitarios infectados. ¿Puede dar la cifra total? No ha dicho el número total de sanitarios infectados. No, ¿Si puede dar la cifra total? El número total no lo he dicho, es cierto. No tengo el dato del número total de sanitarios afectados. Les puedo dar de memoria los datos de sanitarios afectados en total, contando los de los últimos días que no hemos dado, deben estar en torno a los 52.000. Pero mañana voy a tratar de traer los datos del total de sanitarios para ver si no me olvido, intentaré traer el número total de sanitarios. Ya les digo que aquí tengo los datos de los notificados, los nuevos notificados a día de hoy. Sí que les puedo dar alguna información más de los sanitarios. Sabemos, por ejemplo, que de esos 345, 204 son de centros sanitarios y 128 de centros sociosanitarios. 13 son de otro tipo de centros o trabajan en otro tipo de centros. Y sabemos que de ellos, en su centro sanitario, en los que trabajan en centros sanitarios se han infectado 84 y los que trabajan en sociosanitarios 63 se han infectado en su centro de trabajo o aparentemente se han infectado en su centro de trabajo. Como ven, el nuevo sistema de vigilancia nos permite mucha más flexibilidad y mucho más acceso a datos más detallados. No todo, no vamos a tener toda la información que se le pueda ocurrir a cualquiera, pero sí los datos necesarios para poder valorar mejor la situación. Doctor, varios medios preguntan por las investigaciones en curso. Por ejemplo, El Confidencial le dice qué opina de la investigación de un juzgado de Madrid sobre la autorización de la manifestación del 8M. OK Diario, además, añade si teme usted ser investigado también por los informes que autorizaron el 8M. Hombre, temor no, yo personalmente no tengo ningún temor a que se me investigue o no se me investigue. Sí que me han comentado que que alguien ha interpuesto una querella. Bueno, pues se dará la información que se tenga que dar y el juez actuará como tenga que actuar. En cuanto a Madrid, la verdad es que hemos revisado los datos 1000 veces, porque de hecho en aquel momento era importante hacerlo y posteriormente era importante verificar si había habido algún efecto o no. Y claramente el 8M, si ha tenido algún efecto en la evolución de la epidemia, ha sido muy marginal. Con lo cual, no creo que tengamos que insistir mucho en este tema, y menos cuando los días alrededor del 8M y las semanas previas hubo muchísimos otros eventos que pudieron significar lo mismo. En todo caso, el 8M se produjo en Madrid, una ciudad con uno de los metros más saturados de España, donde el contacto durante trayectos más o menos largos o más o menos cortos y con un intercambio de personas enorme, mucho más grande del que pueda suponer cualquiera de estos eventos, aunque hubiera habido algún posible efecto de alguno de estos eventos masivos, fuera el que fuera, probablemente lo hubiera enmascarado la posibilidad de transmisión en cualquiera de estos medios de transporte, fuera el metro, fuera el autobús, con lo cual es realmente difícil valorarlo porque sería, ya digo, un efecto muy marginal en la transmisión si lo hubiera habido. De todas formas, si alguien pide información, la pedirán, se dará la que se tenga que dar y se seguirá con la evolución que se tenga que seguir. Yo no sé cuál es el procedimiento en estos casos porque nunca he estado yo en una situación como esta, pero yo no he recibido ninguna información sobre nada, pero ya les digo, nosotros hemos hecho el trabajo todo lo mejor que se ha podido en todos los equipos que hemos trabajado, tanto nosotros como los equipos de las comunidades autónomas, con lo cual miedo yo creo que poco. Y más aún cuando vemos la evolución de la epidemia, la toma de decisiones que ha habido a nivel internacional y sobre todo el esfuerzo que se ha hecho por estar lo más alineados posibles dentro de las especificidades de cada epidemia en cada país,
con las decisiones conjuntas que se toman a nivel de la Unión Europea o de la OMS, sabiendo, como ya hemos dicho también en algunas otras ruedas, que las recomendaciones de los organismos internacionales se dan para múltiples países con situaciones completamente diferentes y, por lo tanto, se tienen que adaptar siempre a la situación específica de cada país. El Grupo Nervión de Euskadi le pregunta que allí los pensionistas han reanudado sus movilizaciones con el colectivo dividido, porque unos consideran que al ser un colectivo más vulnerable deberían quedarse todavía en casa. ¿Considera que es más prudente retrasar este tipo de concentraciones? Bueno, hay varias cosas. Ser pensionista no quiere decir ser mucho más vulnerable. Sí que es verdad que la edad es un factor, pero hay personas que están con una salud estupenda a edades muy avanzadas. Yo creo que lo hemos comentado en otras ocasiones. Los riesgos son los riesgos a los que nos exponemos. Sabemos que la distancia física es importante para prevenir la transmisión, la higiene de manos, la etiqueta respiratoria y, cuando no se pueden mantener estas medidas adecuadamente, el uso de mascarillas es altamente recomendable, incluso obligatorio. Ahora mismo son importantes y es lo que va a evitar la mayor parte de las transmisiones o de los contagios. Sí que es cierto que no sería bueno que personas realmente vulnerables participaran. Yo entiendo que sería bueno que se autoprotegieran, pero también entiendo que esta misma situación se puede dar en otras circunstancias, en otros lugares que no son los pensionistas de Euskadi, y yo creo que nadie ha dudado del derecho de manifestación. Pero bueno, yo personalmente, como salubrista, si no hay posibilidad de mantener las medidas de precaución y de prevención, tendría muchísimo cuidado con cualquier manifestación. Es cierto que vamos mejorando, es cierto que vamos muy bien, pero también es cierto que estamos todavía en fases 1 y 2 de esa desescalada y que el riesgo de rebrote sigue siendo importante. Por lo tanto, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. No voy a entrar en si tienen o no que manifestarse, eso es una cosa que cada uno debe decidir, pero sí que creo que las medidas de prevención se deben evitar y, sobre todo, cualquier persona con el mínimo síntoma debería ser suficientemente consciente, solidaria y generosa como para quedarse en casa. Una pregunta que llega también de 4. ¿Qué pasa con Cataluña, que sigue sin tener datos desagregados? Cataluña ha notificado hoy sus datos, pero sí que es verdad que tenemos alguna información que tenemos que verificar. Si no me equivoco, la hemos puesto, la información de Cataluña, aunque, como les digo, alguna información no es que haya que verificarla específicamente por Cataluña. Esto lo hemos hecho con todas las comunidades. Lo que pasa es que Cataluña es la última que ha empezado a introducir información individualizada y, por lo tanto, va a pasar por el mismo proceso que las otras, en la que durante varios días la verificaremos. Pero Cataluña, a día de hoy, ya ha introducido la información en el sistema de vigilancia individualizada de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica y, por lo tanto, ya está al mismo nivel que cualquier otra, solo que vamos a ir durante un periodo de días verificando que esa notificación es de la calidad adecuada, igual que hemos hecho con todas las demás comunidades autónomas. Doctor, pues nada más. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias a los medios por sus preguntas. Buenas tardes. Gracias a ustedes.